Acompáñeme porque ya está con nosotros Guillermo Fernández. Qué gusto, qué honor tenerte. ¿Qué haces, ¿Cómo Julián? estás? Muy bien. Mucho gusto. Qué lindo, estaba escuchando qué fenómeno la comparación, ¿no? Y estaba pensando que tendremos la capacidad de ver el hilo de Ariadna. ¿Tendremos un hilo de Ariadna? Yo creo que lo tenemos. Yo creo que lo tenemos. Tenemos la posibilidad de tener ese ovillo. Y lo interesante es tratar de pasar todo este laberinto tan terrible que estamos en este momento. Mira, yo acabo de llegar, hace 2 días me bajé del avión, Sí. pensando de que, bueno, con una gira por toda Europa yo iba a poder desenchufarme y no pude. No pude, me quedé encerrado en el laberinto. Vos estás muy pendiente, quiero decirle a todos. Guillermo Fernández tiene gran parte del año, pasa gran parte del año en Europa. En Europa, sí. Entre 8 y 9 meses el año pasado, dando funciones. Bueno, es un eximio cantante de tango, tiene una trayectoria enorme, no hace falta ni presentación, pero digo, quiero cumplir con eso. Pero además te mantenés, yo me doy cuenta, muy atento a la realidad de la Argentina. Digo, estás... Sí, estoy presente. Afuera, pero estás muy presente. Estoy muy presente. Mi Twitter es un Twitter que está realmente muy activo. Muy activo. Y me gusta porque el tango tiene mucho que ver también con todo esto. ¿Cómo es eso? El tango me parece que está representado desde el año 50 por gente como Cátulo Castillo, como Homero Mansi. Y parece que hay un montón de tangos que estaban escritos en esa época que parece que estuvieran escritos recién, como Enrique Santos Discépolo, ¿no? Vos decís, asumen actualidad, las letras son vigentes. Son vigentes, son muy vigentes. Fíjate que Cátulo Castillo en un momento dijo, quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón, se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Sí, tremendo. Tremendo. Parece que estuviera hecho para hoy, ¿no? Yo estoy totalmente seguro, como esto fue hecho en el año 55, 56, yo creo que esto estaba hecho para Evita, mirá lo que te digo. A ver, yo me tomé la libertad de entrar en tu Twitter y buscar algunas letras que vos has destacado. Pero no entraste en el Twitter como entra el gobierno para... No, entré para mirar y descubrí 2 o 3 letras que vos habías de alguna manera subrayado y que me parece que son, yo lo quiero decir vigentes, pero vos lo has hecho por eso seguramente. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas. Sí. Pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida. Homero Mansi. Es tremendo, tremendo. Homero Mansi era uno de los poetas más interesantes porque bajaba líneas sin ser proselitista. O sea, tenía una mirada política. Tenía una mirada política, pero a través de la poesía. Y es la mejor forma, yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Porque los poetas cuando son demasiado proselitistas pierden potencia. Pero cuando vos decís, fuimos arrastrados por la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida, o como cuando Cátulo Castillo decía... en el año 53, en el año 56 decía, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris? Eso para mí es tratar la política a través de la poesía. ¿Qué pensás que le debe la política a la gente? Digo, ¿qué le ha dado en los últimos años y qué le debe probablemente ahora? Bueno, yo creo que la política ha demostrado que cuando es potente se pueden lograr grandes cambios. O sea, cambios fuertes, cambios potentes, reales, no un cambio mentiroso, cambios reales, y ha demostrado la política realmente que lo puede lograr. ¿No estás de acuerdo con la política, con la posición de la no política? No, yo creo que todo es política. Yo creo que cuando yo canto es política, cuando hay un noticiero es política, cuando hay una actuación de un actor es política, todo es política en la vida. Y cuando a mí me preocupa mucho la gente que me dice yo soy apolítico. Eso es lo que más me preocupa por la nueva derechización que está pasando en el mundo entero, ¿no? Como en algún momento dijo Durán Barba, que
la masa es una serie de simios con movimientos atávicos. Eso es terrible porque yo veo que van directamente a los descreídos. Y eso es lo más peligroso. Bueno, en Europa hay, en principio, uno entiende, hay gobiernos que tienen que ver más con la centroizquierda, otros con la centroderecha. El caso de Portugal, por ejemplo, ¿no? Y conviven. ¿Qué pensás que pasa en Brasil, donde se dio la asunción del presidente Bolsonaro esta semana? Digo, ahí hay, en principio, varias lecturas que se están haciendo, ¿no? Mira, a mí me preocupa mucho que esta nueva derecha no esconde nada. Esto es lo que más me preocupa. Va al frente con todo, ¿no es cierto? Porque acá tenemos un gobierno como Cambiemos que ganó diciendo que iba a mejorar las cosas que estaban hechas mal. Sí. Y que iba a seguir haciendo las cosas que estaban bien. ¿Y cumplió? No. Pero por lo menos ganó con eso. Bolsonaro no. Bolsonaro directamente fue al hueso. Y ganó con ese... Si el presidente Macri hubiese dicho lo que iba a hacer, ¿hubiese ganado? No creo, no creo porque yo creo que la diferencia que tiene la Argentina en los otros países, y no lo voy a decir por fanático, pero que acá existió Perón. Y cuando hay un país como este, donde existió Perón, hay un movimiento obrero muy fuerte, muy potente. Por más que estemos enojados, porque la CGT, porque no se juega, porque esto... Pero el movimiento obrero, la base, es muy fuerte y muy potente. Yo creo que son los que pueden cambiar la historia. Yo creo que hay dos movimientos que van a cambiar la historia. El movimiento obrero y el movimiento de las pibas. La mujer, como, bueno, obviamente como parte de la política ya desde hace muchísimo tiempo, pero digo, como fenómeno desde el punto de vista de distintas revoluciones que se están dando, ¿no? La búsqueda de la igualdad de los derechos. Dos revoluciones muy fuertes, muy fuertes. El obrero y la piba. Para mí van a ser los que van a cambiar la historia. ¿Eso en qué plano, digamos? ¿En el plano político? En el plano social. En el plano político. En el plano político porque están realmente tomando cada vez más protagonismo. ¿Es un fenómeno de la Argentina o es un fenómeno del mundo? Mira, yo creo que es un fenómeno que está pasando en los países de derecha. Yo estoy gran parte del año estuve en Francia y estuve viviendo los chalecos amarillos, o sea... ¿Qué pensás de los chalecos amarillos? ¿Se lo ha querido equiparar con otros movimientos, uno entiende, de cierta rebeldía a decisiones de carácter gubernamental? Digo, ¿podría hacerlo o no? Sí, yo creo que sí. Además, a mí me dio una sensación muy extraña porque los primeros chalecos amarillos salieron porque en la nafta, el combustible había aumentado un 0,029 centavos. Entonces, si le contamos lo que ha subido la nafta en Argentina, bueno, no lo pueden creer. No, es que no lo pueden todo creer. subido, ¿no? Sí, yo creo que el movimiento sindicalista necesita estar más activo, más potente, pero el movimiento obrero es muy fuerte acá. O sea, la base es fuerte. ¿Cuál es el papel del tango? ¿El tango sigue vigente? Bueno, vos me vas a decir que sí, obviamente, digo, pero en términos de poder canalizar el desencanto que tiene una parte de la sociedad, ¿sirve todavía el tango para eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. El tango, yo estoy convencido de que tiene una simbiosis muy particular. Yo cuando canto en Alemania, cuando canto en Holanda, cuando canto en Londres, por ejemplo, yo canto los tangos en castellano. Sí. Y hay una especie de simbiosis entre la música y la letra, que algo pasa que la gente entiende el mensaje. Y yo creo que es uno de los pocos folclores del mundo que consigue eso tan directamente en el corazón de la gente. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con tu postura personal, digamos, tu posición, la posición del cuerpo? No lo sé. Yo creo que cuando yo canto esos tangos, lo siento y estoy diciendo que realmente estoy cantando la verdad. Estoy con toda la verdad puesta. Y me parece que eso se ve y se trasluce, ¿no?
Hablábamos fuera del aire un poco de tu actualidad. Bueno, a ver, sos personalidad de la cultura de Buenos Aires, has sido reconocido, tenés una larguísima trayectoria. Yo te recuerdo de algunos Soy como programas. los chalchaleros. Te recuerdo mucho, aparte de una etapa donde tenías el cabello largo, me Sí, acuerdo que señor. había generado toda una revolución, porque claro, el que cantaba tangos era una persona distinta, uno entiende el prototipo, no representabas el prototipo del cantante de tangos en su momento. Es verdad. es verdad. Fuiste un rebelde en ese sentido también. Mira, todo se dio por casualidad. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando allá, estaba trabajando mucho, había dejado de cantar prácticamente y estaba trabajando mucho en producción. Y me había dejado el pelo largo. Y entonces mandé un demo a Sony para ver qué pasaba. A los 3 meses había grabado un disco y a los 6 meses era disco de oro en 7 países. Qué bárbaro. Entonces me metí en un camino del que realmente no estaba preparado. Sí. Ujú. Realmente no estaba preparado. Y nunca lo abandonaste. Lo abandoné al toque. O sea, yo en Estados Unidos aprendí todo lo que quería para mí y todo lo que no quería. Pero digo, seguiste cantando, pero no, digamos, en esos géneros, en definitiva. Seguí cantando, pero no en esos géneros. Inclusive cuando yo hacía las giras, yo llevaba un bandoneonista y decía: señores, yo soy cantor de tango. Y cantaba siempre Los Mareados y Nostalgias. Ujú. Y era el momento del show. Ujú. ¿Pensás que el tango puede hoy ser parte de lo que es nuestra actualidad en la Argentina? Digo, lo decíamos recién y quizás, digo, te quiero volver a preguntar porque me parece que es más actual que nunca. No sé, repaso, por ejemplo, otra letra, la de Enrique Santos Discépolo, dice: si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Digamos, Tremendo. la verdad que uno repasa las letras y Tremendo. uno Parece que están escritas recién. Ujú, ujú. Es impresionante. Ese tango fue censurado en su época por la Iglesia, y lo que no se daban cuenta de que Enrique Santos Discépolo lo que estaba haciendo es un canto de fe. Ujú. O sea, él estaba perdiendo la fe y él quería que su fe fuera de vuelta, Sí, ¿no? sí. Porque dice: aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios buscó tu nombre. ¿Y tenés fe en que puede cambiar la situación en la Argentina? Yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Yo creo todavía en la gente. Yo creo que la grieta no es tan mala. Para mí, cuando se bajan la careta, aparece la grieta, y me parece que no está mal. No está mal ahí. Yo creo que yo estoy totalmente convencido de que esto no es una guerra entre la derecha y la izquierda. Para mí, directamente es una guerra entre patria y colonia. No, me parece que es eso. Y está bien definido, y cada uno intenta el país que quiere, ¿no? Yo quiero un país que sea una patria libre y soberana, y hay otros que quieren colonia. Y por ahí lo que molesta un poquito es la mentira. A mí lo que más me molesta de todo es la mentira. O sea, y cuando la mentira aparece, a mí me duele. ¿Pensás que el gobierno miente? ¿En qué plano, digamos? ¿En qué aspecto? Y fíjate, miente cuando, por ejemplo, cuando le dice a la gente que recibió un país endeudado. ¿No crees en la pesada herencia? No. No. Yo creo que tuvimos un país en crecimiento, los números lo dicen, y se miente descaradamente, pero bueno, O sea, son las reglas del juego, ¿eh? Pero había problemas, digamos, había que solucionar, había un ciclo que... Había que solucionar problemas, es verdad, yo lo siento así, pero no es, sino fíjate cómo sale a vender el país el gobierno. Sale a vender como un país desendeudado, sale a vender con un país con un PBI de un 3,7%, que está cercano a los países de Europa. Yo hoy estaba mirando algo que no me había dado cuenta. 120 países de Europa, por ejemplo, tienen subsidios a la electricidad, al gas, a toda la energía, y mucho mayor de los que tenía la Argentina en esta época, en la época del 2014, 2015. Sí, claro. A ver, la discusión empezó siendo que no podía ser subsidiado en un 100%, después viró a que no se podía subsidiar a determinados sectores de la sociedad. Finalmente terminamos con remarcaciones permanentes de las tarifas, casi dolarizadas, digamos, ¿no? Se fue cambiando el eje de la discusión hasta prácticamente en este momento. Digo, es inexplicable que sigan subiendo las tarifas en la Lo que es Argentina. inexplicable que los subsidios no se sacaron, pero las tarifas subieron
un 3000%. Entonces, al dolarizar las tarifas no es necesario ni siquiera sacar el subsidio. Guillermo, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido. Quiero preguntarte por último, Sí. volviendo un poco a la anécdota del principio, ¿quién puede tener el ovillo para salir del laberinto? Mira, yo creo que el ovillo de Arianda lo tiene el peronismo. Si el peronismo se une y el peronismo se junta y hace realmente una buena autocrítica, yo creo que sin ninguna duda el peronismo puede ser, lo es, el ovillo de Arianda. ¿Te quedás en Buenos Aires o volvés Me quedo a en Buenos Europa? Aires enero, febrero y marzo. Voy a hacer unas cuantas actuaciones. Ahora, fin de enero, no me acuerdo qué día, estoy en el Torcuato Tazo. Bien. Y después voy a hacer unas cuantas actuaciones en Argentina. Y te volvés para Europa. A fin de marzo me vuelvo para Europa, sí. Bueno, un gustazo tenerte acá con nosotros. Gracias, Ha sido Julián. muy amable. Te saludo. Que lo pases muy Gracias. bien. Gracias. Bueno, repasamos un poquito los números. Ya está con nosotros Alberto Fernández, ya lo estaban viendo en pantalla, así que en un minuto nada más va a estar compartiendo con nosotros su mirada política, su mirada socioeconómica. Son los datos del día, sorprendieron a algunos y otros, bueno, obviamente dicen se quedan a mitad de camino. Este es el dólar a 48 pesos. ¿Cuándo? A fines de este año, de este 2019, ¿quiénes son los que lo ven en 48 pesos? Aquellos que releva lo que es el Banco Central de la República Argentina en su relevamiento de expectativas, en este caso lo que se conoce como el REM, genera lo que es un incremento sin ninguna duda. Estamos hablando de un salto para el dólar del orden del 24% aproximadamente, pero hay quienes dicen que se queda corto en lo que es este pronóstico. Recuerden que el dólar cerró la jornada en 38 pesos con 50 aproximadamente y que el dato central a todo esto es que está prácticamente en el piso de lo que se denomina la banda de Sandleris, esto es la devaluación permanente que el gobierno ha comprometido a los mercados y que dibuja precisamente estas bandas. Segundo dato que me parece importante, inflación a 27%, bueno, es un poquito más, es casi 28%. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dicen es que hay un piso inflacionario, hay una inercia inflacionaria y que obviamente va a generarse lo que es un incremento de los precios de este orden. Yo lo que quiero decir acá es que para mí este número se queda no corto, muy corto realmente, que la expectativa de inflación de mínima para el año, este 2019, es de más del 30% y que si uno toma en cuenta lo que han sido los tarifazos en la última semana, eso ya le pone un piso del 5% adicional, por ende estamos entre cerca del 34% y del 35%. Estos son los datos que ha dado a conocer en el día de hoy el relevamiento de expectativas del Banco Central. Alberto Fernández. ¿Cómo estamos? Qué gusto. Gracias, ¿Cómo igualmente. estás? Bueno, a ver, repasábamos recién los datos económicos. La inflación va a seguir en la Argentina. El gobierno lo que dice, yo escuchaba un poco las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Díez, y dice, bueno, la inflación va a ir bajando, quedémonos tranquilos. ¿Hay que estar tranquilos? No. Lo que pasa es que también hay que ver qué quiere decir va a ir bajando. Si quiere decir va a ir bajando frente al 48% que tenemos, está bien, va a ir bajando. Pero la verdad es que el piso que va a tener la inflación el año que viene, tan solo por el aumento de tarifas, supera el 30%. No es el 27%, es mucho más. Si el año que viene nosotros tenemos una inflación del orden del 35-36%, podemos celebrarlo, por la inercia que estamos teniendo. ¿Hay que celebrar una inflación de esa magnitud? Entiendo, digamos, el concepto. Es una ironía, sí. ¿no? Lo que sí es ridículo pensar que vamos a tener una inflación del 27%, teniendo en cuenta el arrastre que traemos, teniendo en cuenta lo que ya se ha anunciado como aumento de tarifas y demás, teniendo en cuenta las devaluaciones futuras que vamos a tener que soportar. ¿El gobierno va a devaluar la moneda? Dice Y usted? bueno, él lo está anunciando, está ya anunciado en ese plan del presidente del Banco Central cómo se va a ir corrigiendo. Pero además yo creo que en marzo va a haber una gran presión también cuando venga la liquidación de las ¿Y exportaciones. eso no va a y demás. generar más inflación? Y claro que sí. Por eso digo que el 27% es si llegamos a tener una inflación de 35, 36 puntos, tenemos que celebrarlo. ¿Y cuál es la razón por la cual el gobierno, por ejemplo, anunció los tarifazos de la última semana? ¿Cuál le parece que puede ser la razón? Pero lo cuentan los medios. La razón es tratar de alejarlo lo más que puedan del proceso electoral. Como si la gente en octubre no tuviera que pagar la luz y el gas y el agua como la paga habitualmente. En verdad es un gobierno en eso muy miserable, ¿no? Es un gobierno que piensa que todo es un problema de discurso, que es un problema de planteos públicos, que los problemas se arreglan con imágenes. Y la verdad es que no es así. Los problemas se arreglan asumiéndolos y buscando soluciones. Y el gobierno no encuentra la solución. Yo siento que en verdad el único que está encerrado en el laberinto es
es el gobierno. El gobierno solo construyó el laberinto y se quedó encerrado en el medio. Pues estamos todos, ¿no? Digo, yo me siento atrapado. Sí. No, pero yo lo que siento es que todos los demás tenemos una visión más clara de los problemas que tenemos y de alternativas para salir. El que no puede encontrar una salida es el gobierno. Nosotros no medimos lo que ha hecho el gobierno. No lo medimos. Hoy discutía con alguien si esto es una cuestión de lógica, si es una cuestión de improvisación. Yo creo que son enormes improvisados. Enormes improvisados en el ¿Pero gobierno. usted le da el beneficio de la duda al gobierno? No, de duda de qué, de que son unos inútiles, no, lo han probado. Es el gobierno más inepto que hemos tenido en la democracia. Pero digo, es un gobierno, para que entendamos de qué estamos hablando, Sí. ¿no? Que en enero del año pasado quería vender los dólares en supermercados y kioscos. Resolución del Banco Central, no una hipótesis periodística, ¿eh? Resolución del Banco Central. Que en el mes de marzo, cuando ya la presión sobre el dólar, todos la empezamos a cuestionar y a ver, el gobierno dijo, quédense tranquilos que hasta el 2019 tenemos garantizado el financiamiento. Y 2 meses después le explotó la Argentina. Y no pudieron pararlo. Y en ese juego de improvisación, en el medio de la desesperación, anunciaron un acuerdo con el fondo que no existía. Y fueron corriendo a ver qué podían hacer con el fondo. E hicieron lo que nunca había hecho la Argentina, ni en las peores épocas, es entregarle el manejo de la economía al fondo. Hoy la economía la maneja el Fondo Monetario. Absolutamente. Pero no lo digo yo, lo dice el gobierno. Lo dice el gobierno, no lo digo yo. Y además, con un discurso cínico, donde se plantea el déficit cero como un avance, y en verdad el déficit cero es garantizarse los recursos para pagar la deuda pendiente. Simplemente porque la Argentina déficit cero no tiene. Y la Argentina el año que viene va a tener un déficit fiscal de arriba de 4 puntos, por el peso que tiene la amortización de la deuda. Una política a llevar adelante con restricciones que impone el pago de la deuda externa a partir del año 2020, ¿puede ser un problema para el próximo Y gobierno? claro que sí. Pero además tampoco lo digo yo. Lo dice el Fondo Monetario, que anuncia que a partir del año 2020 el riesgo de un default en Argentina es muy alto. No lo digo yo. Hoy hablaba con un colega tuyo y yo le decía, es muy posible que en el año 2019, diciembre del 2019, el país que quede sea un país muy parecido al que recibimos con Kirchner. Un país en default, un país con más de 30 puntos de pobreza, un país con seguro más de 10 puntos de desocupación, O sea, un país en retracción, Es un gobierno que va a estar sumamente limitado, dice absolutamente condicionado, absolutamente usted. ¿Y eso condicionado. cómo va a jugar en una eventual campaña electoral? Digo, las promesas que uno puede hacer te van a tener un acotamiento lógico, se supone, Recién ¿no? Guillermo marcaba una cosa que yo creo que la gente tiene que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Marcaba la mentira como lógica del gobierno. La verdad es que yo confío que la gente advierta cómo ha mentido el gobierno, cómo ha mentido y cómo miente, cómo sigue mintiendo el gobierno. O sea, el gobierno podría mentir este año para... No, yo creo que el gobierno ya le está pasando lo del pastorcito, ¿no? Ya mintió tanto que ya nadie le cree. Ya muchos dudan del gobierno. La credibilidad de Macri está hecha añicos, lo sabe el gobierno. Por eso trata de que haya la menor presión social posible el día del voto. Por eso Vidal quiere adelantar las elecciones. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que van a terminar desdoblando las Yo elecciones? no sé qué es lo que quieren hacer, porque es parte de la improvisación que tienen. Pero en verdad Vidal, cuando plantea desdoblar las elecciones, hay que también explicárselo a la gente. Lo que está diciendo Vidal es no quiero ir a una elección con Macri porque Macri me tira para abajo. Eso es lo que está diciendo, no es otra cosa. Y es lo mismo que dice el gobernador de Mendoza y es lo mismo que dice el gobernador de Chubut. Todos aliados de Macri. Entonces, y en alguna medida lo que pasa en Córdoba también, donde Schiaretti, que es un gran gobernador, quiere tomar distancia de Macri lo más que pueda. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento muy crítico de la Argentina. El mayor conflicto que tenemos como país es que tenemos un gobierno que está encerrado en sus lógicas, no quiere salir de sus lógicas, con sus lógicas nos metió en el laberinto y piensa que haciendo lo mismo va a salir del laberinto. ¿Y hay una parte de la sociedad que le parece a usted que va a acompañar al gobierno de nuevo? El gobierno tiene un solo mérito, que es supo convocar al antiperonismo. Entonces el gobierno tiene 1/3 de los votos del total electoral,
que son votos que los acompañan y que es gente que claramente se define y se reconoce como antiperonista. Es la gente a la que permanentemente asustan diciendo que lo que vive la Argentina es el resultado de 70 años de peronismo. Lo que vive la Argentina es el resultado de los pocos años que gobernaron ellos, que cada vez que vienen generan este caos, que es un caos que excede mucho al que trabaja y a los sectores más empobrecidos. Es un caos que hoy afecta a la clase media, afecta al dueño de una pyme, afecta al profesional independiente, los afecta por todos lados, afecta al pequeño comerciante. ¿De qué forma, por ejemplo? Al pequeño comerciante con una caída estrepitosa del consumo. Eso afecta también a cualquier profesional independiente, un abogado, a un médico, a un arquitecto, que sabe, lo veo yo en mi propio estudio, las dificultades que hay para poder cobrar hoy en día. Porque la cadena de pagos está hecha añicos. ¿Y qué pasa? Usted recién describía lo que es el antiperonismo y se supone el acierto del gobierno en convocar por ese lado. Digo, ¿qué pasa en el peronismo, no? Guillermo Fernández recién decía, bueno, el ovillo de Ariadna lo tiene el peronismo. Y dijo algo también muy inteligente, dijo, si el peronismo se une, el ovillo de Ariadna va a aparecer rápidamente. Y en eso tiene bastante razón. ¿Hay posibilidades que se una el Y peronismo? yo creo que sí, porque poco a poco, a ver, el problema que tenemos en el peronismo es que tenemos a alguien que tiene muchos votos. Usted es el arquitecto, ¿no?, de ese Sí, movimiento. así me han puesto, Sí, yo no sí. sé si lo soy. Yo lo intento hacer porque estoy convencido de la necesidad de hacerlo. Pero el problema que tenemos una candidata muy fuerte y hay gente que piensa que esa candidata no es una buena candidata. Estamos hablando de Cristina. Ahora, Cristina tiene el 80% del voto opositor. Y esos que dicen vamos a prescindir de Cristina, entre todos nos llegan al 20% del voto opositor. Entonces, me da la impresión que nosotros necesitamos transcurrir una etapa donde podamos volver a acercarnos, podamos revisar lo ocurrido. En lo ocurrido tenemos culpa todos. Ser honestos y admitir la parte de culpa que a cada uno le cabe. Y ver de qué modo reconstruimos una alternativa. La alternativa, como yo siempre digo, no es volver al pasado. La alternativa es ser mejores de lo que es Macri. Ser mejor que Macri no cuesta nada, ¿eh? A esta altura es muy fácil. Pero además de ser mejor de Macri, tenemos que ser mejores de lo que fuimos nosotros. Tenemos que ser capaces de generar una opción mejor a la que fuimos nosotros. Y ese debate, en verdad, deberíamos estar ya dándolo para poder llevar confianza a la gente y reconstruir ese voto. Ahora, la realidad es que más tarde o más temprano esa unidad va a venir, porque esa unidad ya la gente le está marcando. Cuando la gente selecciona a Cristina de candidato y el 80% del voto opositor lo pone en cabeza de Cristina, en verdad están marcando una señal de por dónde quieren que pase la unidad. Después está la decisión de Cristina si quiere ser o no quiere ser candidata, ¿no? Eso me excede a mí, nos excede a todos. En un potencial desdoblamiento de las elecciones, ¿Cristina podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires? Nunca hablé eso con Cristina, porque esas son todas alquimias. Sí, que se han dado en las últimas Miren, yo he horas. escuchado decir en este tiempo de gente bien informada, que en verdad el adelantamiento de las elecciones es para posicionarla a María Eugenia Vidal, que después Macri se va a bajar aduciendo una enfermedad y que entonces ella va a quedar como candidata a Pues presidenta. son especulaciones, digamos. Claro, son cosas que se dicen, ¿no? No sé si es verdad o no. Si hacen una cosa así, demostrarán la locura que cargan en sus cabezas, simplemente. Ahora, ¿Usted habla con Cristina? sí hablo con Cristina. ¿Y qué le dice ella? ¿En qué? De eso No, digo, de la expectativa Tenemos una visión muy parecida. Yo creo que con Cristina, como pasa con todos, ¿no? Tenemos una visión del presente muy parecida. También habló con Sergio Massa. Sí, se lo iba a preguntar porque lo teníamos ahí Y de con fondo. Massa yo me doy cuenta que la visión que tenemos del presente es muy parecida. Antes de que reaccione todo el kirchnerismo, más allá de que en algún momento estuvo acompañando al inicio ¿Le parece buen candidato Massa? Massa yo creo que es en esa generación uno de los hombres más preparados, definitivamente. Creo que se ha preparado, creo que es un tipo muy preparado, que ha aprendido mucho, que ha puesto mucho esmero en prepararse, que bueno, tiene un escenario electoral que no es el mejor. A mí me parece que además el espacio cuenta con muchos buenos candidatos, ¿eh? Cristina sin duda no tiene sentido dedicarle mucho tiempo a ella porque está claro que tiene un nivel de instalación y de reconocimiento social altísimo. Sí. Hoy es la candidata más votada de la Argentina, más que Macri. Hoy es así. Pero si Cristina no estuviera, aparecen figuras como Solá,
que es alguien que gobernó la provincia de Buenos Aires en tiempos dificilísimos. Como Rossi, que es alguien que ha tomado una experiencia en la labor legislativa Agustín inmensa. Rossi, claro. Como alguien joven, que la verdad yo he tenido diferencias con él y sin embargo todos los días me asombra por su capacidad y su capacidad crítica, que es Kicillof. Le pregunto, usted mencionó a Cristina, mencionó a Massa como candidatos, a Rossi, a Solá, a Kicillof. Le pregunto por un nombre que no aparece en la lista, que es Alberto Fernández. No, es que yo no soy candidato. Si yo fuera candidato no tendría autoridad para plantear lo que estoy planteando. Porque alguno podría pensar que yo estoy haciendo todo esto para ser candidato yo. Y en verdad lo que yo estoy haciendo es que tratando de que todos entendamos que el mayor problema que tenemos es que Argentina genere una alternativa para ganarle a Macri. Y que eso es algo que debemos hacer en conjunto, como un hecho colectivo, no como un hecho individual. Y después cada uno asumirá el rol que le toca. Yo tampoco le escapo a ningún rol. Simplemente digo que si uno ocupa un rol como consecuencia de un acuerdo central, uno está obligado a cumplir ese rol. Pero la verdad lo que no debe es priorizar su rol antes que lo importante. Pero el hecho de que sea usted el arquitecto, digamos, de este movimiento implica que tiene un nivel de responsabilidad. Mi responsabilidad es que importante, nosotros, la responsabilidad que yo me autoimpuse, nadie me la dio, quiero aclarar. Sí, pero habla con todos los candidatos. Sí, claro. Debe ser el claro. único. Y no sé si soy el único, pero lo hago porque estoy convencido, porque todos tienen algo para aportar. O sea, yo hablo con Pichetto, hablo con Sergio, hablo con Cristina mucho. Está claro que hoy yo me siento más cómodo por muchas cosas que Cristina hoy plantea, que lo que plantean otros. Pero bueno, finalmente eso no es lo importante. Lo importante es ver cómo nos unimos y entre todos generamos una alternativa. Que vuelvo a repetir, la alternativa no es ser mejor que Macri. Es ser mejor que Macri y lo que fuimos. ¿Se puede elaborar un consenso básico, una plataforma de gobierno? Pero es que cuando yo hablo con todos, Sí. me doy cuenta que no hay tantas diferencias. No hay tantas diferencias. Todos creemos que la política económica de Macri es estrepitosa, que no ha conducido nada más que a la miseria. Nadie lo duda esto. Todos creemos que lo que está pasando en la justicia es un escándalo institucional. Todos lo creemos. No encuentro a nadie que me diga, no, eso está bien. ¿En qué sentido dice lo de la justicia? Que Macri ha usado la justicia para perseguir opositores, no tengo ninguna duda de eso. Más allá de que pueda haber planteos que son razonables, o sea, yo no vengo a defender acá a un tipo que cargaba en el baúl de su auto 9 millones de dólares. No lo defiendo yo y no lo defiende nadie. Pero hay prisiones preventivas que dice usted que han sido... Absolutamente, las prisiones preventivas han sido absolutamente abusivas. Nadie, ninguno de los que está preso debería estar preso. Ninguno, absolutamente ninguno. Han hecho un abuso de eso, empezando por Vudú, pasando por Debido. Bueno, lo ha reconocido el ministro de Justicia, Germán Maragall, ¿no? Pero además que lo reconozcan, los jueces tienen que poner un poco las barbas en remojo y darse cuenta de la atrocidad que han hecho. Darse cuenta, porque acá nosotros no nos damos... Todo es tan vertiginoso en Argentina y el manejo y la manipulación mediática del gobierno es tan espantosa también. Pero nosotros no nos damos cuenta, pero cuando se le acabaron las acciones directas contra Cristina, el día que aumentaron las tarifas, ese día, bueno, a ellos se le ocurrió ir a secuestrar unos cuadros que estaban embargados, que nunca podían ser vendidos. Y lo hizo solamente para que sea tapa de los diarios y de algún modo morigere el efecto del aumento tarifario. Es decir, usted dice que hay y un le show meten en la mediático. cabeza de la gente que Cristina tenía el Museo del Louvre ahí adentro. Todo es un gran disparate. Todo es un hecho escandaloso. Todo debe irritarnos. Eso nos irrita a todos. No es verdad que le irrita a Cristina solo, nos irrita a todos. Yo creo que en esto hay un consenso generalizado sobre la economía, sobre la forma en que la calidad institucional se ha degradado con Macri. Yo creo que eso, no hay dudas, todos estamos de acuerdo con eso. Y en ese sentido, el gobierno en gran medida acusa que hay sectores del ámbito internacional que están respaldándonos. Bueno, se hizo la reunión del G20 aquí en Argentina y bueno, uno ha visto... Diría Beatriz Serlo, a mí no me digan eso, yo entiendo cómo funciona eso, ¿no? El G20 nos tocó organizarlos y lo organizamos muy bien, punto. Sí. Pero pasó el G20 y a Macron se le incendió París. Y Merkel tuvo que volver volando y
¿Y Argentina no tiene el apoyo? No, Sí. y Trump Sí. con el presidente chino no pudieron ponerse de acuerdo definitivamente sobre las presiones sobre el tema comercial. Y la verdad, la Argentina a partir de allí empezó nuevos problemas económicos y yo no veo a nadie que venga a socorrernos de los amigos de Macri. Todas las palabras que oímos, y está bien, digo, son palabras de compromiso frente al organizador. ¿Qué va a decir el presidente de Francia? Que le parece un espanto lo que pasa en Argentina. ¿Qué piensa Alberto del presidente Bolsonaro, ¿no? Que asumió Que en esta breve semana? los brasileros se van a arrepentir de quien votaron. Se van a dar cuenta que votaron a un monstruo. Esta es la verdad. A un monstruo primitivo en su pensamiento, brutal en sus acciones. Las primeras decisiones que tomó son todas espantosas. ¿Qué piensa de las decisiones? Horribles, horribles. Resuelve sacarle tierra a los indígenas para dárselo a los ruralistas. Resuelve sacar de la protección del sistema de derechos humanos a gays, lesbianas, homosexuales, sí. transexuales. Resuelve liberar que los brasileros se armen para defenderse a sí mismos. ¿Puede pasar eso en Argentina? Baja el salario mínimo y anuncia un aumento de la edad jubilatoria. Sí, hace Los hace brasileros- las reformas directamente el primer día. No, claro, pero los brasileros en breve se van a arrepentir mucho de lo que han votado. La diferencia, como bien decía recién Guillermo Fernández, es que la diferencia entre Bolsonaro y Macri es que Macri mintió. Macri dijo: yo voy a sostener lo bueno que hizo Cristina. Y eso lo destruyó. Lo destruyó. Quiere decir que hay un sector de la sociedad, dice usted, que eventualmente lo votó el presidente Macri, pero que esperaba que hiciese otra cosa. Bueno, se ve. O sea, Macri tiene hoy en día alrededor de 32 puntos, que fue lo que sacó en la primera vuelta. ¿Tiene un techo Macri? Macri hoy tiene un techo, sin ninguna duda. El techo no lo tiene Cristina, lo tiene Macri. Lo que pasa es que uno ve, yo recién veía en un canal colega de ustedes una encuesta donde decía que en una segunda vuelta, en la primera vuelta Cristina tenía creo que 36 puntos, Macri tenía 32, Massa tenía 8. Cuando íbamos a la segunda vuelta, Macri tenía 43 puntos y había 40 puntos de gente que decía votar en blanco. No la votaban a Cristina ni siquiera lo que la votaban en primera vuelta. Uno ya se da cuenta que la desesperación en Macri empieza a operar. Ya se da cuenta, y Macri tiene un techo, no tengo ninguna duda. Porque esa diferencia que hay entre los 32 puntos y los 51 que sacó lo ha abandonado. El año pasado 10 puntos lo abandonaron a Macri en la elección del 2017. Y los 10 que lo siguieron acompañando hoy lo están abandonando porque se dan cuenta lo que es Macri para ellos. ¿El gobierno podría poner en marcha un plan parecido al que aplicó en las elecciones de medio término, cuando inyectó dinero en la economía para tratar Es que no de... tiene dinero ahora. Y ahora asumió otros compromisos con el fondo que no va a poder incumplir si no es un riesgo muy alto, que es que el default le caiga en la cabeza a ellos. Por lo tanto, yo no creo que tenga esa posibilidad. No creo que la tenga. Es decir, que la realidad económica, ustedes estiman, y en su caso, que va a golpear mucho más a los argentinos este año. Sí, claro, yo creo que tal vez de un modo más morigerado que en el 2018, pero que el daño va a seguir siendo constante y permanente. ¿No hay un plan económico, piensa usted, que el gobierno podría poner en marcha si es reelecto a partir del año 2020? La pregunta es si el gobierno, que no tenía ninguno de los problemas que hoy tiene, hizo el estrago que hizo. ¿Por qué vamos a pensar que en el 2019, cuando gane, va a hacer otra cosa? La verdad, yo lo único que veo es que Macri era una persona que no estaba... Lo creí siempre esto, no desde ahora, que no estaba preparada para ser presidente. Que el mejor equipo de los 50 años es un conjunto de gente que goza de su confianza personal, pero que tampoco tenía ni idea de que se trataba el Estado. A Macri le vamos a agradecer en diciembre del 2019 que ha roto algunos mitos. Por ejemplo, El mito que decía que los empresarios exitosos puestos a gestionar el Estado iban a ser un Estado exitoso, falso. Cuando se los pone a gestionar el Estado, hacen negocios para ellos. Simplemente. Simplemente. Es lo que pasó con Aranguren, es lo que pasó con Caputo, con Miedling. estaba la visión de que abandonaban su carrera en el sector privado. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Siguieron haciendo negocios para sus empresas desde el Estado. Por eso las tarifas están dolarizadas, para que Caputo y Miedling no dejen de cobrar lo que tienen que ganar. Por eso. Y ganan sumas cuantiosas y siguen aumentando y tarifando y dolarizando las tarifas. Con lo cual, esa idea que decía, no, los empresarios exitosos los pones a gestionar el gobierno y son maravillosos, falso. El argumento que decía, los ricos cuando llegan al poder no roban porque son ricos, mentira.
roban, son más sofisticados. Y roban de un modo tremendo, ¿eh? Fíjense, hace 10 días atrás nos escandalizamos porque habían tomado alrededor de 60.000 millones de pesos, sí, ¿no?, del ANSES, sí, para del cubrir el déficit, ¿ok? Esa es la suma que le debe la familia Macri al Correo Argentino, 70.000 millones. ¿Ok? Y ahí los vemos, haciendo la plancha, no diciendo nada. Usted hablaba de las tarifas. Mañana hay un ruidazo, en rechazo obviamente a los tarifazos que tuvieron lugar la última semana. ¿Qué piensa? Que es muy legítimo que la gente reaccione. Es muy legítimo que la gente reaccione. Porque lo que está pasando es realmente escandaloso. Y además, lo que más impacta es que le hagan creer a la gente que no hay otro destino, que solamente este es el camino, que no hay otra posibilidad. Y la gente ya está en un punto donde no puede más. Hoy volvieron a subir los peajes. Sí. Es imposible vivir en este país. Es imposible. Sí, el sábado subió. Días atrás, hablando con gente del servicio penitenciario, me contaban que del año 2016 no tienen aumentos de sueldos. Después, con todo lo que pasó en Argentina en el 2017 y 2018. Bueno, salario mínimo, yo decía, en términos de lo que es la canasta básica, perdió el año pasado 10 puntos Miren, porcentuales. para que mis amigos y compañeros peronistas entiendan la gravedad de la situación. En 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, el salario real creció el 19%. Y en 3 años de Macri cayó el 20%. Macri destruyó en 3 años lo que costó 12 años construir. Pero si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando y no advertimos que nosotros estamos obligados a unirnos para dar una respuesta frente a semejante ataque a los sectores medios y más desposeídos de la sociedad, Sí. nos va a castigar la gente. ¿Cuáles son los problemas, usted siendo uno de los responsables de unir al peronismo, al Frente Peronista, cuáles son los problemas que tiene en este momento? Digo, falta... No, los egos. Los egos. Los egos, porque también hablando con brutal honestidad, porque Sí. me gusta plantearlo así para que lo resolvamos, no para quejarme de alguien. Pero la verdad es que si Cristina no fuera candidata, la unidad ya estaba sellada. Porque el problema que tienen es que Cristina, si es candidata, se lleva todos los votos. Y ese es el problema que tienen. Si Cristina no fuera candidata, está todo arreglado, porque, como suelo decir yo, esa sería una pelea entre mortales. Cuando aparece Cristina es una suerte, en sentido figurado, obviamente, para que nadie me acuse de decir otro, ¿no? Pero cuando aparece Cristina es un semidios que tiene una fuerza que no tiene el resto. Y Cuando eso, Cristina no está, sí, es una pelea entre mortales. ¿Y en qué lugar deja el resto? Digamos, ¿cómo se siente el resto con respecto a Cristina? No, y se sienten muy minusválidos, pero yo también, si quisiera ser candidato, me sentiría igual. Porque no es un problema de la calidad de los candidatos, es un problema del carisma y de lo que Cristina representa en la conciencia de muchos sectores de la sociedad. Es eso. Es algo que existe, que es un hecho indefectible. Después está, como siempre digo yo, la decisión de Cristina, si quiere ser o no quiere ser candidata, ¿no? Porque eso ya son decisiones personales y a mí me exceden totalmente. ¿Y usted qué piensa? ¿Cristina va a ser candidata? Y es que la verdad no lo sé, la verdad no lo sé. Porque Cristina ha dado mucho en 8 años de presidenta y no sé si tiene ganas de seguir dando, porque la verdad es que también hay que hablar con toda claridad, ¿no? Los 4 años subsiguientes a lo de Macri, solo sangre, sudor y lágrima podrá pedírsele a la gente. Porque nos dejaron un país destruido, destruido, eso vamos a tener. Y no es como dice Peña con su proverbial caradurez, que bueno, lo que pasa es que este es el costo de poner orden en la economía. Lo que generaron es un gran desorden en la economía. Simplemente orden no pusieron a ningún lado. Los 4 años que vienen son 4 años dificilísimos. Gobierne Cristina, gobierne Macri. Para Macri va a ser más difícil porque la verdad su inutilidad es probada y le va a costar mucho más salir del laberinto que él creó. Gobierne Scioli, Solá, el que gobierne, va a ser muy difícil. Muy difícil. Alberto Fernández, muchísimas gracias. No, por gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.